Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Natalia Rodríguez Ortiz. Soy egresada del Departamento de Ciencias Ambientales del recinto de Río Piedras. Hoy voy a estarles compartiendo información sobre lo que fue mi disertación doctoral. En particular, voy a estarles compartiendo el capítulo 3, el cual estuvo evaluando el impacto de la canalización sobre la condición ecológica de los ríos urbanos en Puerto Rico y sobre los ensamblajes de macroinvertebrados acuáticos también. Mi comité de tesis, que fue quienes me guiaron en este proceso, estaba compuesto por la doctora Elvia Meléndez Ackerman, el doctor Alonso Ramírez, la doctora Carmen Concepción, el doctor Jorge Ortiz y el doctor Carlos García Quijano. Agradezco mucho la invitación para poder compartir con ustedes esta información. Y entonces vamos a movernos a la introducción. Bueno, la canalización es un fenómeno que continúa en aumento e impacta negativamente los ecosistemas de ríos, particularmente en zonas urbanas de Latinoamérica. La canalización se conoce ya que transforma los ríos, sus zonas ribereñas, elimina los hábitats dentro de las quebradas y los ríos, altera el flujo natural de los mismos y también la carga de sedimentos. También se ha encontrado que las canalizaciones reducen la complejidad hidrogeomorfológica de los ríos y esto se ha asociado a su vez a la pérdida de hábitats y la disminución de los recursos disponibles para la biota acuática poder utilizar. Nuestro argumento es que Puerto Rico presenta una valiosa oportunidad para entender cuál es el efecto de la canalización sobre los ecosistemas acuáticos. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de la canalización sobre las características físicas del ecosistema y la estructura de los ensamblajes de macroinvertebrados acuáticos. Teníamos dos hipótesis. La primera es que las alteraciones físicas debido al desarrollo de las canalizaciones impactan negativamente las características geomorfológicas de las quebradas y sus zonas ribereñas. La segunda hipótesis establecía que la canalización impacta también los ensamblajes de macroinvertebrados acuáticos mediante la disminución de taxas que son sensibles a condiciones de perturbación. Esta fue nuestra área de estudio. Quisiera resaltar que aunque aquí estamos señalando cuencas hidrográficas, ¿verdad? Donde se agrupaban los diferentes segmentos que fueron evaluados, nosotros no evaluamos cuencas hidrográficas como tal, sino que evaluamos segmentos que caían en tres categorías. Las categorías eran las siguientes: los canalizados, que son los puntos rojos, los segmentos que eran intermedios, que son los puntos verdes, y los segmentos que eran considerados como naturales, que son los puntos azul turquesa. Y como pueden ver, los lugares que fueron evaluados están distribuidos en el área metropolitana, entre diferentes cuencas, como Río Piedras, Río Hondo en Bayamón, Río Grande de Loíza, y también algunos, ¿verdad?, dentro de lo que es la zona que agrupa diferentes lagunas dentro del estuario de la Bahía de San Juan. Para ir en más detalle sobre estas categorías que se establecieron en el estudio, los lugares degradados eran los lugares con una canalización extrema, ¿verdad? Que significa que tienen las paredes, o sea, los bordes en concreto, y también el fondo estaba en concreto. Los lugares intermedios, que eran los puntitos verdes, incluían lugares que tenían
el sustrato natural, pero habían sido enderezados y tenían las paredes en concreto, o podían tener también las paredes utilizando gaviones o algún otro tipo de material una vez el canal el segmento había sido enderezado. Y también incluíamos lugares que, como este que estamos señalando aquí en la foto, que habían sido canalizados pero no han sido mantenidos. Y por lo tanto, reflejan cierto tipo de renaturalización. Por último, tenemos los lugares naturales, que eran lugares que no habían sido canalizados y se puede apreciar el color, ¿verdad? Y el verdor de la zona ribereña y la heterogeneidad de los hábitats dentro de la quebrada. ¿Qué materiales utilizamos para llevar a cabo este estudio? ¿Y cómo lo hicimos? Pues mira, en primer lugar seleccionamos los lugares que iban a ser, ¿verdad?, evaluados. Fueron al final 39 segmentos de 100 metros cada uno, los cuales fueron subdivididos en 33 zonas, discúlpeme, en 3 zonas de 33 metros aproximadamente. Los lugares que fueron categorizados como canalizados fueron 16 segmentos, los que fueron categorizados como intermedios fueron 11 y los naturales pues fueron 13. Aquí les presento algunas de los materiales utilizados. El primero es la red tipo T, con el cual recogíamos todo el material béntico, ¿verdad? Y ahí se recogía no solamente los macroinvertebrados, sino que también se recogía material como hojas y sedimentos, que después fue procesado. También utilizamos el densiómetro, y este densiómetro era para poder tener una idea de la cobertura del dosel en cada segmento evaluado. Se utilizó una botella de lavado, bolsas para echar el material colectado y un corador donde se ponía el material y se utilizaba para separar las muestras. El muestreo consistía en la utilización de dos índices. El primero fue el protocolo de evaluación visual de quebradas. Este protocolo utiliza 10 elementos físicos para caracterizar ¿verdad? Los segmentos de quebradas, y también utiliza una serie de características físicas que se miden y se documentan. Dentro de los 10 elementos que utiliza este protocolo, podemos mencionar algunos de ellos, que son la estabilidad de los bancos, la presencia de algas, la turbidez del agua en la quebrada, la presencia de desperdicios orgánicos e inorgánicos, la cantidad de hábitats y microhábitats dentro de la quebrada. Y entonces, pues como les mencioné, también se hacía una cuantificación sugerida por el protocolo de la diversidad de sustratos en cada segmento, los porcentajes de tipo de vegetación en las zonas ribereñas y la cobertura del dosel también. Ese fue el protocolo que utilizamos, ¿verdad?, para caracterizar físicamente la quebrada. Este protocolo fue adaptado para Puerto Rico. Ese fue el proyecto que realicé para mi maestría. Y entonces, para la parte del muestreo béntico, ¿verdad?, la parte biótica, se utilizó el Family Biotic Index de Hilsenhoff, pero adaptado para Puerto Rico también por mis compañeros de laboratorio, y el Biological Monitoring Working Party, que también es
protocolo para muestreos bénticos, que también fue adaptado para Puerto Rico. Y estos dos protocolos en particular consideran las familias de macroinvertebrados representadas en los lugares de muestreo, y a cada familia se le asigna un índice de tolerancia. Este índice de tolerancia al final es utilizado para, ¿verdad? Para calcular, discúlpeme, este número de tolerancia es utilizado para generar un índice que nos va a diagnosticar, ¿verdad? Se utiliza como un diagnóstico de la condición de la quebrada y cómo afecta la calidad del agua en términos de contaminación orgánica, ¿verdad? Porque todos estos organismos, estos macroinvertebrados, tienen una sensibilidad o una tolerancia a la presencia de contaminantes orgánicos e impactos, ¿verdad? Al ecosistema. Acá les estamos mostrando también parte del procedimiento que llevamos a cabo. Una vez se colectaba la muestra, se lavaba la hojarasca y se empacaba la muestra en estas bolsas plásticas que pueden observar aquí. Luego se procesaban las muestras en el laboratorio. Esto es una plaquita Petri donde pueden observar algunos de los organismos que tomábamos en consideración, ¿verdad? Para hacer el conteo y la evaluación. Podemos ver algunas larvitas de libélulas aquí. Podemos ver algunos caracoles. Y entonces, luego de ese procesamiento de las muestras, llevábamos a cabo un desarrollo de base de datos y un análisis estadístico utilizando PAST, mediante el cual se realizaron correlaciones, se hizo un análisis de componente principal también y un NMDS. Vamos rápidamente a cómo se reflejó esto estadísticamente. En primer lugar, hicimos una ordenación. Esto no es otra cosa que una ordenación, donde se incluía, ¿verdad? Cada punto representa un lugar, un segmento caracterizado físicamente, ¿verdad? Utilizando las variables sugeridas por el protocolo de evaluación visual de quebradas. Aquí se puede observar cómo los puntos reflejan cierto tipo de ordenación relacionada a las variables. El eje 1, que fue el que más aportó a ese tipo de organización de los lugares, de los segmentos evaluados, indica que hacia la izquierda hay un aumento en la cobertura de terreno impermeabilizado de la zona ribereña y el sustrato en concreto o roca dentro de las quebradas. Y podemos observar los puntos rojos, que son los lugares canalizados. Hace sentido, esos lugares fueron los espacios donde más se documentó que a los lados de la quebrada había concreto también. No había una zona llena de vegetación, sino que había concreto. Y pues que dentro del canal, el sustrato que dominaba era solamente uno, sino la roca, como la roca y el concreto. Entonces, en el eje 2, hacia arriba, vemos cómo aumenta la cobertura del dosel y disminuye el sedimento y también la vegetación ribereña herbácea en esos lugares. Podemos observar, ¿verdad? Estos puntitos aquí, los más altos, son lugares donde había más dosel, o sea, más sombra, y donde había menos sedimento y menos vegetación en pastos. Tomamos el eje 1, ¿verdad? El eje 1 de esta ordenación, que es donde había, ¿verdad? Hacia la izquierda un aumento
en la impermeabilización. Y lo correlacionamos con el protocolo visual de quebradas. Y como les mencioné, este protocolo visual de quebradas genera un índice utilizando 10 elementos físicos que se pueden observar en la quebrada. Lo que se observa es que en la medida que la puntuación del protocolo de evaluación visual de quebradas mejoraba, pues entonces también se iban ubicando los segmentos con mejores condiciones físicas. En este espacio están los lugares que tenían mayor variabilidad en la cobertura de la zona ribereña. Y acá los lugares que estaban más impermeabilizados, tanto en la zona ribereña como en el fondo de las quebradas. Así que en general, ¿verdad?, la caracterización física de las quebradas nos permitió ver que la canalización impacta, ¿verdad?, tiene un impacto sobre las características físicas del ecosistema, mayormente propiciando una impermeabilización tanto en las zonas ribereñas, que son los lados de las quebradas, como en la zona del fondo de las quebradas. ¿Qué pudimos ver sobre los macroinvertebrados acuáticos? Pues miren, hicimos esta ordenación, pero entonces con información biológica, ¿verdad? Y vimos mucha variabilidad en los resultados. Recuerden que las tres categorías son azul turquesa, los lugares naturales, verde, los lugares intermedios, y rojo, los lugares canalizados. Y podemos observar que no hay mucha, ¿verdad? No hay un patrón marcado. Igual acá estos diagramas muestran que utilizando el protocolo visual de quebrada y dividiendo por categorías los resultados, a pesar de que las puntuaciones más altas, o sea, que las que reflejan mejor condición, ¿verdad?, los valores más altos son los lugares naturales. También hay otros lugares acá, especialmente los intermedios, que están bastante similares en puntuación. Y también pudimos ver lo mismo con el índice biótico de familias y el otro índice biótico, donde a pesar de que, ¿verdad?, hay unas puntuaciones más altas indicando mejor calidad para los lugares naturales, pues también hay puntuaciones altas dentro de lugares intermedios y lugares canalizados. Así que ahí vamos viendo, ¿verdad?, o sospechando que además de la canalización puede haber algo más impactando las quebradas. Voy a mostrarles a continuación algunas correlaciones. Las correlaciones son diferentes ¿verdad? No indican causa o efecto, es lo importante. Las correlaciones muestran alguna relación entre dos variables. Pero no, ¿verdad? Es importante entender que no indican causa y efecto. Esta primera correlación es entre el índice biótico de familias con el protocolo visual, con el protocolo de evaluación visual de quebrada. Y podemos ver aquí en las puntuaciones más altas significa que hay una mejor condición, y las puntuaciones más bajitas, peor condición. Acá el índice biótico de familia, la escala es un poco diferente, ¿verdad?, a lo que uno podría pensar. Las puntuaciones más bajas en este protocolo biótico, en ese índice biótico, indican una mejor
una mejor calidad del ecosistema y la presencia de familias más sensibles a la contaminación. Sin embargo, las puntuaciones más altas pues denotan que las condiciones están degradadas y que las familias que están ahí, su mayoría son más tolerantes. La gráfica lo que nos dice es que en la medida que las puntuaciones son más bajitas del protocolo de evaluación visual de quebrada, las puntuaciones son más altas acá del Family Biotic Index, que significa que son lugares con perturbación. Así que lugares perturbados en términos físicos son los lugares donde habían familias más tolerantes a la contaminación. ¿Qué es importante recalcar aquí? Que fueron los segmentos evaluados. Pero si se fijan en los colores, hay una distribución bastante variable en términos de las categorías de canalización. Y recuerden que yo evalué segmentos de quebradas. Y dentro de esos segmentos evalué unas características, ¿verdad? Que ya les mencioné. Y estas características podían variar y no necesariamente estaban asociadas con la categoría de canalizado, intermedio o natural. Un momentito aquí. Sí, ok. Esta otra correlación con el otro índice biótico. Este índice biótico tiene la escala al revés, tiene la escala en un sentido más lógico, ¿verdad? Como uno lo podría pensar. Las puntuaciones más bajitas son las puntuaciones asociadas a lugares más impactados y las puntuaciones más altas son asociadas a lugares en mejor estado y con mayor representación de diferentes familias sensibles a la contaminación. Entonces, podemos observar que en la medida que el protocolo de evaluación visual de quebrada refleja una mejor condición, pues también había una mejoría en el índice. Que lugares con mejores características físicas fueron los lugares donde albergaban organismos más sensibles a la contaminación. Y entonces esta correlación les muestra también la riqueza basada en familias, es decir, la cantidad de familias diferentes que habían representadas en los lugares evaluados. Y lo que se observa es que en la medida que las puntuaciones del protocolo visual mejoraban, también aumentaba la riqueza de las familias representadas en estos lugares. También fue significativa esta correlación. Y por último, podemos observar esta correlación donde se muestra una correlación negativa, y también fue significativa, donde en la medida que empeoraban las condiciones físicas, de las quebradas, aumentaba la abundancia de organismos, ¿verdad? Y pues se podría pensar de manera general que más animales significa que las condiciones están mejores. Y en el caso de los macroinvertebrados acuáticos, no necesariamente eso es así. Por eso es importante que utilizáramos los dos índices bióticos. El índice biótico de familia nos permitía observar qué familias estaban representadas, pero también en qué densidad, ¿sabes? ¿Cuántos individuos de esa familia estaban ahí representados? Y entonces el otro índice pues nos dejaba ver más bien quiénes estaban ahí, qué organismos estaban ahí, y se les asignaba el número de tolerancia. Pero entonces hay algunas de estas familias, por ejemplo,
las que son más tolerantes a la contaminación, se ha observado que pueden reproducirse o, ¿verdad?, tener un proceso de reclutamiento mucho mayor en los lugares que están impactados. No necesariamente es que prefieren los lugares impactados, sino que tienen la capacidad de tolerar esas condiciones más que otros y entonces pues pueden estar en una abundancia más grande, más alta. Ese es el caso de los quironómidos, que es uno de los macroinvertebrados que se solían observar en las canales. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que pudimos llevar, que pudimos establecer luego de culminar este estudio? Bueno, pues que las quebradas urbanas se encuentran degradadas debido a la canalización, pero también por la contaminación. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, vimos reflejados unos impactos en la caracterización física, ¿verdad? Debido a la canalización. Que la canalización explícitamente impacta la estructura física de las quebradas y propicia, ¿verdad?, especialmente la impermeabilización, o sea, que se cubra con cemento, que se desforeste la zona ribereña y que se cubra con cemento esos espacios y que también se impermeabilice el sustrato dentro, o sea, el fondo de las quebradas. Así que hay un impacto negativo, una degradación directa, ¿verdad?, de manera física. Pero en la parte biológica vimos que había mucha variabilidad, ¿verdad?, en los resultados de cómo respondían los macroinvertebrados. Y entonces esto nos puede dejar saber, esto nos puede, ¿verdad?, estar dando el mensaje de que aún en los lugares naturales puede haber otro tipo de impacto por contaminación orgánica que está afectando los macroinvertebrados. Por otro lado, nuestro muestreo incluyó lugares, ¿verdad?, las categorías intermedias. En la categoría intermedia, lugares que habían sido canalizados, pero estaban en un proceso de renaturalización debido al abandono de la infraestructura. Entonces esto también puede estar generando, ¿verdad?, un tipo de rehabilitación de microhábitats que permiten que estos organismos puedan volver a colonizar estos espacios. Y pues también se señala que hay, ¿verdad?, que aún hay organismos que están allí, que están en las quebradas urbanas, a pesar de los impactos que estas pueden tener. Como les estaba diciendo, hay una influencia de otras variables relacionadas a la zona urbana que no fueron incluidas en esta investigación, como la carga de nutrientes y contaminantes. Y esto debe ser la razón por la cual la respuesta de los macroinvertebrados en los índices bióticos fue bastante variable. La canalización es parte de múltiples estresores afectando las quebradas y los ríos en las zonas urbanas. La restauración de los ríos debe incluir la remoción de las canalizaciones e implementar acciones conjuntas para poder mejorar la calidad del hábitat acuático. La integración e implantación de políticas públicas que promuevan acciones de restauración en las quebradas urbanas podría potenciar la diversidad que reflejan nuestros muestreos. Es decir, la diversidad que pudimos observar podría estar mucho mejor, ¿verdad? Y eso se logra a través, ¿verdad?, de promover acciones de restauración desde el punto de vista de política pública. Y el mantenimiento de la diversidad biológica y física en los ecosistemas acuáticos es determinante para el mejoramiento de la resiliencia de sistemas socioecológicos. Bueno, hasta aquí llegó la presentación de esta parte de mi disertación. Espero que el video les sirva para
para pensar sobre ¿verdad? Esta discusión pública que hay ahora mismo sobre el desarrollo de canalizaciones como una respuesta al manejo de las inundaciones. Ciertamente hay mucho que cuestionar sobre esta alternativa y sobre lo que implicaría en términos ecológicos para nuestros ríos y quebradas, y también para el disfrute de ellos por parte de nosotros, ¿verdad? Como sociedad. Muchas gracias.